Bienvenidos a Entorno Económico, el espacio en el que le damos respuesta clara a los problemas económicos de los venezolanos. Estamos con el profesor universitario y economista Antonio Paiva. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. En este programa quisiéramos hacer, al cierre del año 2015, un balance de lo que ha sido el escenario económico de nuestro país y abrirle las puertas a las perspectivas del año 2016. En el año 2015 hemos tenido una caída sistemática de los precios del petróleo, un aceleramiento sistemático de la inflación, cada vez diferencias más marcadas en las tasas de cambio, valga la redundancia, de divisas en cuanto a los diferentes tipos de cambio. Quisiéramos saber su análisis de lo que ha sido este año y qué perspectivas nos ofrece para el 2016. Bien, el balance del 2015, terrible, devastador, pues. La economía venezolana básicamente depende del ingreso fiscal petrolero. Los precios han caído alrededor de un 24%. Eso significa que en este momento la cesta petrolera venezolana se ubica en alrededor de 33, 34 dólares, que es aproximadamente un 48% de lo que fue el precio del petróleo el año 2014, el año pasado. Eso, por supuesto, condiciona el comportamiento de las demás variables económicas. Cerramos este año 2015 con un déficit de balanza de pago, con un incremento notorio de la deuda pública, porque buena parte de la deuda que se pagó este año, que fue un esfuerzo que hicieron las autoridades por ponerse al día con el pago de los dividendos, de los dólares y de los bonos de deuda pública para mantener la credibilidad en el mercado internacional, buena parte de ello se hizo con refinanciamiento. Adicionalmente, creció la deuda interna y el comportamiento de los precios, sobre todo del índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor, registran incrementos nunca vistos en la economía venezolana. Estamos cerrando con una inflación del 208-210%, que es un récord en toda la historia republicana, récord negativo. La gente ha sentido el efecto de la escasez, las colas, la aparición de los bachaqueros, todos estos fenómenos desagradables que han tenido que soportar la familia venezolana, acompañada de un marcado déficit fiscal que no es otra cosa que el gobierno ha tenido que gastar más de lo que ingresa. Este es una variable, un factor impulsor de la inflación. Adicionalmente, el tipo de cambio se desmadró, y perdonen una palabra tan dura, pero la diferencia entre el tipo de cambio de Cencoex con la tasa del mercado paralelo es alrededor del 14.000%. En consecuencia, un factor distorsionador, porque los que reciben esa asignación a 6.30, pues por supuesto tienen demasiados incentivos para que esos fondos se desvíen por caminos de corrupción y que no son los más beneficiosos para los venezolanos. En general, el balance del año 2015 es negativo, se traduce en desempleo, en escasez, en reducción de la capacidad de los venezolanos para adquirir alimentos y sobre todo para adquirir proteínas, en un incremento, como dijimos en programas pasados, de la línea de pobreza tanto crítica como de pobreza general, y los hogares venezolanos pues cierran con un balance realmente difícil en lo económico, aunque las perspectivas políticas tienden a mejorar, pero eso va a depender también de la turbulencia que se presente en el próximo año. Profesor, aunque usted ha hecho un balance que probablemente es evidente para todas las familias venezolanas, desde el discurso gubernamental todavía se maneja la tesis de que este escenario es consecuencia de una guerra económica.
Yo quisiera que usted nos explicara brevemente, aunque lo hemos hablado en los distintos programas que hemos tenido este año, cuáles son, en resumidas cuentas, esas causas que generan la situación que tenemos y por qué no es culpa de los empresarios y de los actores económicos, sino del gobierno. Efectivamente, pues todos los discursos pues prometen y dicen que vienen tiempos mejores, pero tomando las mismas medidas no se van a obtener resultados distintos. Entonces, mientras no se desmonte el control de precios, mientras no se ajuste el tipo de cambio, se elimine el control de cambio, mientras siga el acoso, las confiscaciones y las expropiaciones contra el sector privado, mientras no se permita que los venezolanos puedan ganar un sueldo y un ingreso razonable para la situación que tenemos, mientras no se incentive la inversión privada, tanto nacional como extranjera, pues el país no va a salir del hueco en que estamos. El apelar a decir que es una guerra económica es burlarse de la inteligencia de los venezolanos. Hay un personaje muy notorio de la fila del partido de gobierno que dice que él no ha visto ningún gringo en la cola, que él no ha visto esa guerra económica por ninguna parte. Aquí la guerra que ha habido ha sido contra los productores. Pero por otra parte, pareciera que en la conducción de la política económica, como no hay ningún economista, esto ha estado en manos de militares que no tienen la menor idea de lo que es la economía, pues mientras estemos en esa situación, pues el país va a estar postrado. Claro. Profesor, estos últimos meses, últimas semanas, se han sucedido declaraciones, por supuesto, de diferentes gremios, economistas, especialistas, etcétera. Uno de los destacados, por supuesto, es como siempre el Foro de Ecoanalítica. Allí, quienes son economistas de esta firma investigadora, pronostican cifras de inflación, cifras posibles de precio del petróleo para el próximo año, y también otros actores, como por ejemplo el presidente de Conindustria, como por ejemplo el presidente de Fede Cámaras, han propuesto, han dicho lo que ellos quisieran, lo que ellos esperan de un año 2016. Que se quite el control de cambio es uno, y alertan un aumento de la escasez. ¿Qué nos puede decir? Efectivamente, el año 2016 se muestra terrible. En primer lugar, porque la turbulencia política se va a acentuar como consecuencia de los resultados de las elecciones parlamentarias. Que no vamos a hablar de ese tema, que tiene más que ver pues con el equilibrio de los poderes, la lucha por transformar algunas estructuras. Evidentemente que no hay ningún signo de que van a suspender el control de precios, ni que van a ajustar el tipo de cambio, ni que van a reducir el gasto público para lograr el equilibrio fiscal, ni que van a estimular la producción. En esas condiciones es posible, si bien en el año 2015 la caída del Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza que se genera en el país, fue negativo, alrededor de un 10% la caída del PIB. Para el año 2016 se espera que esta situación se agrave, que la inflación esté por encima del 300%, que la caída del Producto Interno Bruto esté en torno al 20%, que continúe el desfase entre los precios del tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado, que al final es el que resulta marcador, el que indica cómo se transan los bienes y servicios en todo el país, y eso va a significar mayor precariedad para la familia venezolana. Es también previsible que la turbulencia política produzca cambios que hoy en día es muy difícil de pronosticar, pero hay gente en el oficialismo inteligente que está planteando la necesidad de reformas, la necesidad de llegar a acuerdos, la necesidad de una apertura política para ponernos de acuerdo en los elementos básicos que mejoren la dieta del venezolano, que mejoren el nivel de empleo,
y hay que apostar a que ojalá esta sensatez se produzca para que los venezolanos comencemos una etapa de recuperación. Pero en síntesis, hay que decir que el 2016 se anuncia, se pronostica como un año de muchas dificultades para los hogares y para los ciudadanos en Venezuela, y va a haber esa turbulencia política que probablemente indique cuál va a ser el derrotero a mediados de año y para final de año. Se abren expectativas, espacios muy imponderables en este momento con demasiada incertidumbre, Sí. que ojalá prevalezca, repito, la sensatez para que podamos empezar a resolver este problema. Los problemas de la economía venezolana son severos, son muy graves, pero tienen solución. Ya la receta, la fórmula. Imagínense ustedes que hace apenas 20 años el Perú tenía una inflación del 5.000, del 8.000%, y hoy la economía de Perú es una de las más prósperas de América Latina. Chile pasó por situaciones difíciles desde el punto de vista político, sin embargo hicieron una transición inteligente, casi sin violencia, y hoy en día Chile es un país que no solo exporta, sino que tiene bienestar para su población. Recientemente los cambios que se han visto en Argentina por los resultados electorales y la presidencia del señor Macri apuntan a una recuperación, es decir, Europa, que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, o buena parte de Europa quedó en escombros, hoy en día es uno de los continentes de mayor prosperidad. Es decir, que Venezuela, que tiene todas las condiciones, que tiene recursos humanos, que tiene recursos naturales, lo que necesita es cambiar el modo de hacer la economía y entender que un país es próspero no porque el gobierno sea fuerte, sino porque los ciudadanos, porque las personas, porque las familias son capaces de generar prosperidad y de generar progreso. Profesor, llama la atención justamente el caso que menciona de Perú y la altísima cifra de inflación que ellos manejaron, porque quien haya vivido este año en Venezuela debe tener la sensación de la célebre frase de esto no da para más, ¿no? O sea, la gente siente que está ahogada económicamente, sin embargo, y es lamentable, pero hay que decirlo, la situación puede estar peor. Claro. ¿Cuál es el clima social que se genera en una situación económica como esta? Hay un lema terrible en economía que es que siempre se puede vivir peor. No hay piso, no hay límite en lo que a la degradación de las condiciones económicas puedan ocurrir. Eso genera, por supuesto, un ambiente de gran conflictividad. Ya las colas son incontenibles, la indisciplina y los desórdenes que se generan allí por un kilo de un producto o por obtener unos pañales, la inmensa crueldad de que los enfermos no tengan acceso a los medicamentos, hace, por supuesto, que la popularidad de los gobiernos que no resuelven estos problemas se venga al piso, y eso es probable que ocurra también en el año 2016, en donde pueden ocurrir y avecinarse situaciones políticas absolutamente indeterminadas y todavía en un entorno de incertidumbre muy grande. Claro. Profesor, sea cual fuera el resultado electoral de este domingo, yo quisiera que usted analizara para nuestra audiencia lo que sería la aprobación del presupuesto para 2016. Cualquiera que sea el equilibrio de fuerzas que tenga la Asamblea Nacional, va a tener este presupuesto aprobado. El presupuesto está estimado en 1.548.574 millones de bolívares, de los cuales 1 billón y tanto serán aprobados por la recaudación de rentas internas y solo 216.581 millones se originarán de la venta de petróleo en el mercado internacional. Este presupuesto puede ser revisado por la nueva Asamblea Nacional. ¿Cuál es la amenaza de la aprobación, por ejemplo, de una ley habilitante para ampliar estos créditos, el manejo indiscriminado de este dinero? ¿Cómo son las perspectivas en esta materia para la próxima Asamblea? Bien, la historia indica que los presupuestos que se aprueban al final se reducen a un 50 o a un 40%, porque la posibilidad de los créditos adicionales, la posibilidad de rectificaciones del
supuestos, hacen que esto al final sea modificado y evidentemente que una nueva asamblea, bien bajo los criterios de alguna reforma o alguna reingeniería o reestructuración que haga el gobierno, pueden ser modificados. Por otra Ok. parte, el esquema o la ecuación, la fórmula de incrementar el ingreso petrolero pasa por la apertura hacia la inversión extranjera, hacia incrementar la producción de crudos, aumentar definitivamente la producción de gas, volvernos a concentrar en la necesidad de que mejore nuestra principal fuente de divisas, que es el petróleo y que son los hidrocarburos, que solo puede hacerse sobre la base de una apertura y sobre la base de la inversión, y que ojalá allí en esa apertura se le dé oportunidad a los capitales venezolanos, cosa que hasta ahora ha estado vedada y es una de las razones por las cuales estamos metidos en este hueco. Profesor, mientras hacía su respuesta actualizando la información relacionada con el presupuesto, ya fue aprobado el presupuesto mientras hacemos este programa. Y bueno, calculan este presupuesto sobre la base de $1 a $40 por barril, perdón, el petróleo. ¿Qué significa esto en No, términos de nuestros eso es ingresos? una fantasía, pues. Y por el contrario, los estudios más serios están apuntando a que el precio del petróleo va a seguir bajando, va a seguir disminuyendo, y esto porque la política definida por Arabia Saudita y por la casi totalidad de los miembros del OPEP es no dejarse quitar mercado, porque Claro. si tú pierdes un cliente es muy difícil recuperarlo. Este año va a entrar con mucha fuerza Irán al mercado, y Venezuela lo que debería hacer es tratar de ampliar su clientela, mejorar su producción, pero bajo otro esquema y no este esquema estatista, este esquema basado en la concentración de las decisiones petroleras en una compañía que cada vez es más ineficiente y más improductiva, como es el caso de PDVSA, que da vergüenza de haber sido una de las principales petroleras del mundo y hoy está convertida en una caricatura sencillamente porque no hay inversión, porque no hay producción, porque ha incrementado el empleo y porque ya no está generando los recursos fiscales que el país necesita. Profesor, en esta campaña electoral, por supuesto, ha echado mano de los recursos del Estado. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha sido evidente. En algunos casos se han suspendido entregas de alimentos. Esto ha generado, por supuesto, molestias en las personas que tenían allí sus esperanzas. Yo quisiera saber, para el año 2016, ¿cómo proyecta usted que sea posible para el gobierno seguir manteniendo los subsidios tanto a los alimentos como a otros rubros que bueno, son vitales para la Bueno, ya población? hay algunas señales de que el gobierno no puede mantener este esquema de reparto. Los venezolanos jubilados que están en el exterior, los hijos de las familias venezolanas que están haciendo posgrado o están estudiando afuera, ya hace más de 2 meses que no reciben asignaciones. Ya las colas son un hecho frecuente cada día más temprano. Ya el nivel de desabastecimiento es tal que no es posible pensar que el gobierno pueda mantener este esquema de subsidios y de reparto. Y mi llamado es a que todos los venezolanos tengan la esperanza de que en el año 2016, si se producen cambios importantes en la política económica y en la política del país, podamos respirar un aire distinto y comencemos la recuperación. Profesor, ya se nos acabó el tiempo del programa. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de recomendarle a las personas que nos escuchan un artículo que apareció con fecha 1 de diciembre, escrito por el sacerdote salesiano Alejandro Moreno. El título del artículo es simplemente Hambre, ¿ok? Él dice, relata muy brevemente: un barrio, la cola de Mercal, una muchacha saluda a su amiga: chama, no te vi ayer. Ella responde: es que no salí en todo el día, es que tengo mucha hambre y para olvidarme me echo a dormir todo el día.
Él relata, este padre es estudioso de la situación de la delincuencia sí, y de la vida en los barrios. Un padre Moreno, sí, hay que reconocerle su talento y su valentía, y eso que está describiendo es dramático. Pues dramático. hemos tenido información de que ha disminuido la ingesta de proteínas en la familia venezolana. Olvídate de los mariscos, olvídate Sí, del pescado, olvídate de los cortes de carne, no solo los de primera, los de segunda. Lo que se está consiguiendo es falda y carne de tercera, y sí. hasta los embutidos han incrementado tanto su precio que es difícil. Y bueno, con la cómica que dieron con las proteínas de los huevos, pues terminaron de crear este cuadro terrible para la sociedad venezolana. Sí, profesor, bueno, no quisiera despedir el programa sin recordarle a los venezolanos el compromiso que tenemos este 6 de diciembre Hay que ir a votar. en las urnas. Elecciones parlamentarias son muy importantes, el alcance de la labor parlamentaria es amplísimo, aunque no lo veamos, aunque parezca que está disminuido, como lo está de hecho, pero bueno, es muy importante tener esos espacios. No dejen de votar, háganlo conscientemente y de manera responsable, y nos vemos en un próximo entorno económico. Muchas gracias.